Salmo 135, Isaías 44, 9 y siguientes, Isaías 40 y 18, 42, 17, 37, 19, Jeremías 10 del 1 al 16, Jeremías 50, 38 y Apocalipsis 9, 20. Ahí van a ver un detalle de cómo es tan repetido la idea de las imágenes, ¿ok? No vamos a verlos todos, insisto, porque por falta de tiempo, pero vamos a ver algunos detalles de lo que es importante, ¿ok? Bueno, todo es importante, pero importante para efectos de este estudio. Si nosotros vemos, se refiere a ninguna imagen. No solo imágenes degradantes, no solo cuando hacen burla. Por ejemplo, los católicos solían o suelen, no sé, oponerse tajantemente a cuando alguna caricatura hace una imagen de Cristo degradante. Pero la verdad es que el segundo mandamiento es muy claro. Ninguna imagen, todas las imágenes están prohibidas. La redacción descarta una interpretación limitativa. Es decir, nosotros lo que leímos ya en Éxodo 20, no podemos inferir de la lectura que se refiera solo a cierto tipo de imágenes. No. Todas las imágenes están prohibidas. Debemos separar nuestra adoración de cualquier imagen, de cualquiera. Y fíjense en lo importante que es este mandamiento. El versículo 5 de Éxodo 20. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Está manifestando una sanción importante después. Está manifestando su carácter, su repulsión hacia ese tipo de cosas, pero también dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, está hablando de una sanción muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque es un pecado grave. Aquí vamos a ver por qué es tan grave, pero quiero que vean esa importancia que Dios le está dando. Desde el momento en que está revelando su ley, los 10 mandamientos, está expresando una particularidad sobre este punto. ¿Y por qué tiene que ver? Porque por un lado se involucra la gloria de Dios, es decir, todo lo que Dios es, todos sus atributos, pero también se involucra el bienestar espiritual del hombre en el uso de las imágenes. Fíjense, justo por eso, cuando viene la gran aberración del becerro de oro, que es como le llama Moisés. Moisés lo califica como un gran pecado. Éxodo 32, 31, ahí lo dice. Fue un gran pecado el que cometieron. Pero más aún vean cómo también afecta al hombre. Vamos a Romanos 1, 21, 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ok? Esto, ¿qué es lo que está haciendo? Fíjense, esta imagen de Dios la están denigrando en seres creados, en animales, ¿ok? Y eso está afectando la gloria misma de Dios. Pero veamos entonces la consecuencia de Dios hacia los hombres. Versículos siguientes. Por lo cual, es decir, por esto que hicieron, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada por hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿El hombre denigra a Dios? Entonces Dios denigra al hombre. Y es Dios quien entrega al hombre a toda esa degradación. Viene una aberración del hombre hacia la gloria de Dios, y viene el juicio de Dios en contra del hombre. Entonces, las imágenes denigran la gloria de Dios. Ahorita vamos a ver por qué la denigra, pero ya vimos en general. Pero, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Acaba con el bienestar del hombre. Nada creado puede representar la naturaleza de Dios. ¿Dios es el creador? Sí, pero nada de lo que Él creó representa siquiera en semejanza lo que Dios es, quien Dios es. Nuestros ojos son inhábiles para verlo. ¿Se acuerdan cuando vimos que Dios es invisible? Pues por ende nuestras manos van a ser inhábiles para representarlo. Podemos ver sus obras, podemos inferir su carácter a través de su palabra, pero no lo vemos a Él. Si nuestras almas solo alcanzaran parte de quién es Dios, pero así una parte mínima, menos nuestras manos pueden alcanzar lo que realmente es. ¿Se habrían preguntado cómo podríamos dibujar nuestras almas? ¿Cómo las podríamos dibujar? ¿Por qué pretende el hombre entonces hacer una representación de Dios? Si Dios es espíritu. Y esa alma, ese espíritu que tenemos, es justamente la imagen de Dios. Entonces, cualquier imagen que nosotros hagamos de nuestras propias almas sería denigrar esa alma. Más aún Dios, que no tiene siquiera un cuerpo. ¿Queda claro? Las imágenes deshonran a Dios, empañan su gloria. Su gloria la vemos representada, vemos sus atributos de Dios. Todos los atributos de Dios es la gloria. Todos esos atributos manifestados, todos, absolutamente, no lo podemos imaginar porque además son infinitos. Pero todo ello es la gloria de Dios. Hacerle una imagen, en absoluto va a representar esos atributos. ¿Cómo vas a representar la armonía? La soberanía de Dios. La misericordia de Dios. Podrás representar alguna obra, pero no a Dios mismo, ni el atributo mismo. Nada corporal puede representar una sustancia espiritual. Nada. Vamos al Salmo 135. ¿Vamos claros hasta aquí? Se supone que luego representan el alma como que va saliendo del cuerpo, ¿no? No. Y es la misma persona. Pero no tiene nada que ver. Así lo ven representado. 135. Ahorita les digo qué versículo. ¿Se acuerdan que vimos que Dios es personal, no? Sí. Y que Dios actúa, Dios ve, Dios tiene una voluntad y la lleva a cabo. ¿Sí? Fíjense, versículo 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Cómo va a representar una imagen a un Dios con personalidad? Que ni siquiera lo conoce. Exactamente. Es un insulto. Es un insulto siquiera pensar que una imagen pueda representar la bondad, la justicia, la paciencia, el amor. No. Podrá, insisto, representar alguna imagen del momento quizás
Cuando Jesucristo le dijo a la mujer adúltera que se levantara, que fuera y ya no pecara más. Pero de ahí a que eso represente su misericordia o su amor, es una tontería. ¿Sí? Jeremías 10. Versículo 8. Todos se infatorán y entontecerán. Y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Versículo 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor. Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Es un engaño, es una mentira y el hombre se la cree. Acaba con esa vida espiritual. Es una representación falsa. Pensemos en el crucifijo. O, si les gusta, en la película de La Pasión de Cristo. ¿Dónde está la deidad? Y Jesucristo es Dios. ¿Qué generan ese tipo de representaciones sino lástima? Hacen ver a Jesucristo como una especie de víctima. Es por eso que no deben de haber representaciones. Oculta la deidad de Cristo, oculta su victoria, oculta el reinado presente que hoy vemos, esconde todo el gozo que hubo en Él en el momento de ir a la cruz. Esconde su poder, porque fue el mismo quien se entregó y él mismo tomó su vida. Es una representación falsa y que nos desvía. Esto incluso independientemente de que en la misa católica a la hostia se le llama víctima. Y hay una repetición del sacrificio según en su mente torcida. Por eso es que necesitan un crucifijo ahí. La representación que hacen en Semana Santa en esta palabra Es una barbaridad. Es que de veras no, ni siquiera. Es imposible buscar la gloria de Dios en las imágenes. Es imposible. No podemos. Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Es un absurdo. Es un absurdo pensar que alguna cosa pueda representar o asemejarse a Dios. Por eso pregunta él, ¿a qué vas a ser semejante a Dios? ¿A qué? Es imposible. Las imágenes terminan engañando a los hombres. Sugieren ideas falsas acerca de Dios. Finalmente Dios se decidió revelar a través de palabras, a través de sus obras, a través de la palabra que nos muestra quién es, sus atributos, su carácter. Pero las representaciones, como no pueden representarlo, por ende son inadecuadas. Al ser inadecuadas, pervierten nuestros conceptos y nuestros pensamientos de Dios. Porque entonces luego vamos a tener esas imágenes y vamos a desvirtuar lo que es Dios, en lugar de entender lo que Dios está manifestando. Lo vimos la vez pasada. Lo vimos como esas imágenes de las manos, de los pies, de los ojos, nos desvirtúan. Protégenos con tus alas. Desvirtúan lo que Dios está haciendo, la obra que Dios está haciendo. Es un error en cuanto al carácter y la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? No, es que le voy a hacer mi sacrificio al niño Dios. Y los vemos arrodillados por las calles, sangrando. Esa no es la voluntad de Dios, pero no la conocen. Porque son sus propias imaginaciones, son demonios finalmente.
y finalmente están pervirtiendo lo que Dios quiere, el carácter verdadero de Dios, la suficiencia del sacrificio de Cristo. Es una tergiversación de lo que sucede. Ken Ham hace una crítica